Centro de Control de Barajas, César Cabo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Ha ocurrido algo que quiero que nos cuentes hace prácticamente unas horas, ¿no? Sí, bueno, eso fue ayer por la tarde. Yo estaba de turno de tarde en el centro de control y entonces, al parecer, había unas trazas radar extrañas y, claro, alguien lo vio y, de hecho, vinieron a mí. Y, bueno, pues era en una de las pantallas radar. El espacio aéreo está dividido en pantallas, en sectores. Cada sector es un trozo geográfico de España en el aire. Y entonces había un avión, que no sé si era de Air Nostrum, ahora mismo me dudo, creo que era un Air Nostrum, que la pantalla veía el controlador, bueno, la controladora en este caso, que había dos trazas, o sea, como dos puntos al lado del avión, sin identificar obviamente, porque es un radar primario que no identifica, pero se veía que iban como escoltando aparentemente. Entonces le preguntó la controladora al piloto si veía algo. ¿Y es normal eso, César? Es decir, que haya dos puntos o dos señales escoltando un avión y que no tengas información. Hombre, es un poco extraño. Lo que ocurre muy a menudo, o sea, probablemente es un fallo del radar, como ya os comenté la otra vez cuando estuve en el programa, que eso pasa de cuando en cuando, pero cuando persisten en el tiempo y duran más de unos segundos, es cuando la cosa ya te llama la atención y pasa de anécdota a algo con un poco más de sustancia. Entonces ayer el caso es que podía ser una traza radar, un falso eco, o sea, el avión a veces al rebotar la señal del avión produce como un acople y hay un doble, ¿no?, del propio avión, pero en este caso eran dos, no era solo uno, y se mantuvo durante mucho tiempo, o sea, se prolongó mientras el avión iba avanzando por la pantalla durante unas cuantas millas y el piloto evidentemente no vio nada, o sea, no fue un avistamiento, era únicamente el controlador quien en su radar veía esas trazas. Los pilotos en su propio radar, en la anticolisión que tenían, no lo veían. ¿Es el acontecimiento más raro a este nivel de las últimas fechas? No, es que tampoco es muy raro. Yo creo que todos los días, como os comenté la otra vez, pasan ese tipo de cosas, quizá no con dos ecos falsos, pero no tenemos ningún protocolo, de anotar cada vez que nos ocurre algo, o incluso si hay un avistamiento, ¿no?, que a veces hay avistamiento. Entonces ayer, a raíz de este suceso, en esa misma pantalla se acercó otra controladora, como estábamos comentándolo, y dijo, aquí es donde pasó el año pasado el avistamiento que tuve. Y claro, yo recordé que justo fue en febrero más o menos, debe ser en febrero también, o principios de marzo del año pasado, en esa misma pantalla, en ese sector aéreo, esa zona geográfica de España, hubo un avistamiento. Eso sí que fue el piloto, no nosotros, sino un piloto que lo notificó. Cuéntanos, por favor, César, te escuchamos. Un avistamiento, por tanto, el lugar, la ficha que hacemos, ¿no?, de vuelo en este caso, nos lleva a más o menos febrero o marzo de 2012, sí. Misma zona del mapa de España. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí hay una controladora que está recibiendo instrucción. Bueno, constantemente hay controladores que vienen y pasan un periodo de instrucción con un controlador al lado que te supervisa, obviamente, y luego pasas unos exámenes y ya estaba recibiendo la instrucción y vieron en la pantalla radar, pues lo que te he dicho, una traza, una traza radar, pero no identificada, una primaria, o sea, no era el rombito con toda la información de un vuelo, sino que de repente ven un puntito en la pantalla, pero que en vez de ir, o sea, con la estela que te decía de velocidad, pues esto iba a una velocidad disparatada. O sea, cruzó la pantalla en 4 barridos, cuando realmente lo cruzan pues en 30 y pico. O sea, aquello iba a una velocidad absurda, que es muy raro, pero claro, es que ningún objeto vuela a esa velocidad. O sea, 10 veces más que un vuelo convencional. Pues yo creo que sí, no sé exactamente si 10, pero vamos, 5, 6, 7, o sea, en unos cuantos barridos del radar, aquello había cruzado el sector. Entonces, bueno, les llamó la atención, pero como digo, pues se asume que es un fallo del sistema, del radar, porque no tiene mucha lógica. Y al cabo de unos minutos, en esa misma zona, después de haber ocurrido esa cosa un poco extraña, que es bastante raro, de repente hubo un avión, que era un avión británico, una compañía británica, que le preguntó a ella si le daba información, si tenía algún tráfico cerca, y bueno, pues claro, ella mira la pantalla y no ve nada, ve a ese avión solo en un espacio, bueno, pues de unas cuantas millas a la redonda no hay nadie, y el avión insiste y dice que tiene pues unas luces y que ve unas luces, o sea, el piloto está viendo unas luces, ella no ve nada, el piloto dice que ve las luces, que son unas luces que están parpadeando, que las tiene en un lado y luego se le mueven por aquí y por allí, y la controladora no ve nada y el piloto se va poniendo un poco nervioso, o sea, se nota por lo que me contaba ella ayer que estaba el piloto un poco tenso, y entonces ella le pregunta que le describa qué tipo de aeronave era. Bueno, descríbame usted lo que está viendo. Claro, nosotros no veíamos nada. Y el piloto dijo, no sé lo que estoy viendo. Que eso, francamente, que te lo diga un piloto, pues es bastante inquietante. ¿Intentó dar algún tipo de descripción aunque fuese somera, César, de la dijo, forma? no sé lo que estoy viendo, literalmente. Ayer me lo repetía y dijo, no sé lo que estoy viendo. Y eran una serie de luces, por lo tanto. Eran luces que parpadeaban y que se movían, y entonces el avión, como estaba nervioso, pidió descender
para un poco pues quitarse de ahí en medio, ¿no? No tenía por qué descender, era un avión que estaba sobrevolando el espacio aéreo, no venía a Madrid, pero pidió descender y cambiar de nivel. Entonces cambió de nivel y al parecer las luces aquellas también cambiaban de nivel. Pero bueno, al cabo de un poco ya desapareció. Y lo curioso, César, es que ocurre en la misma zona donde ha ocurrido este eco extraño. Sí, curiosamente ayer cuando lo estábamos comentando, sí, salió a la luz que había sido en el mismo espacio aéreo. No sé si es que la zona de Burgos es más propensa, pero vamos, sí. Bueno, la zona de Burgos, ya hablando entre nosotros, es todo un clásico, ¿no?, en cuanto a supuestas observaciones. Lo que pasa que no había habido mucha información. Es muy curioso esto, César, porque en la historia, digamos, de los clásicos encuentros con ovnis y pilotos, hay uno precisamente en la zona de Burgos, en una zona que debe haber un aeródromo, o no sé si es todo de Villafría, donde un objeto supersónico a una velocidad muy grande, pero te hablo de los años 50, y provocó una de las primeras investigaciones del Ejército del Aire, ¿no? Y era quizá en el mismo entorno, en la misma zona. Me contabas que el piloto se había quedado un poco inquieto, era un piloto inglés. Sí, era un piloto británico, y sí que me dijeron que además tú lo notas, nosotros cuando estamos controlando los aviones, igual que si nosotros nos ponemos nerviosos, ellos lo detectan, también nosotros lo detectamos, que suele ocurrir cuando hay tormentas, cuando hay unas tormentas, que es cuando más se complica el tráfico aéreo, pues los pilotos se ponen más tensos y nosotros tenemos que intentar tranquilizarles desde tierra, que para eso estamos, ¿no? Para dar orientación y para controlar. Entonces sí que lo notaron que estaba el piloto. Hombre, yo me imagino que claro, estás volando, ves unas luces, te dice el controlador que no hay nada, y tú estás viendo físicamente una cosa ahí pegada a, yo qué sé, pues a 10.000 metros, a 10 kilómetros de altura, pues hombre. Y con la sensación de seguimiento, que es lo que se reproduce un poco en la pantalla, por lo menos en este último caso, de sea lo que sea el caso, pero de acompañar al avión, ¿no? Sí, lo estaba acompañando. Sí, el piloto quiso un poco quitarse de en medio, empezó a bajar y aquello bajaba y luego ya un momento que se fue. Después, como siempre, César, no se suele saber nada, ¿no? No se hace incidencia de esto. Porque no hay ningún protocolo, no se le pide al piloto que describa más, nosotros no tenemos ningún registro, que bueno, tampoco es que a lo mejor investigues y descubras más, porque si en el radar no sale y el piloto te puede hacer una descripción física de lo que ha visto o cree haber visto. Pero bueno, por lo menos sí que puedes tener una estadística y ver cada cuánto ocurre, qué tipo de sucesos son, si son fallos del radar, si realmente hay avistamientos físicos del piloto, en fin, pero no hay un protocolo. ¿Fueron casos diurnos o nocturnos? No, esto fue por la tarde. No, esto era por la noche. Esto fue en el turno de tarde. Ayer era el turno de tarde y eran ya las 8, debía ser de noche. Y lo del año pasado era también por la noche, sí, porque el piloto veía las luces. Era de noche. Oye, César, te agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad que tienes con nosotros, el informarnos, y eso sí, por favor, cuando vuelva a ocurrir alguna cosa de este tipo, conectamos de inmediato, ¿vale? Muy bien, perfecto. Un abrazo muy grande y a seguir vigilando los cielos, César. Gracias. Adiós. Miguel Beltrán era un niño de apenas 5 años, vivía con sus padres en la población barcelonesa de San Pedro de Ribas. Vida absolutamente cotidiana, normal. Los días transcurrían tranquilos y era invierno. Escuchó un sonido, una risa, algo que llamó su atención, y se despertó. Poco a poco estaba soñoliento y comenzó a caminar lentamente por el pequeño pasillo del piso donde convivía toda la familia. Él dice que aquella imagen no ha podido borrársele de la memoria. Quedó impregnado de una forma muy potente, muy poderosa, en las auténticas entrañas del alma, en lo más profundo quizá del cerebro. Era una especie de risa, alguien jugando. Pero claro, él sabía que en la habitación de sus padres solamente estaban ellos. ¿Qué estaba ocurriendo? Era una risa que parecía provenir de la garganta de una niña. Con curiosidad más que miedo, porque no sabía qué estaba pasando, este niño fue aproximándose al marco de la puerta. Esta estaba entreabierta y entonces observó. Efectivamente, su padre y su madre dormían profundamente. Respiraban hondo. No movían un solo músculo. Deslizó su visión, su mirada hacia los pies de la cama y entonces descubrió algo asombroso.
ante esos dos padres absolutamente dormidos en un sueño plácido, aparecía una niña vestida de blanco, de su misma edad, el pelo muy lacio y oscuro, esto se le quedó también muy marcado, muy grabado, que sonreía, que parecía estar divirtiéndose, vestida con una especie de gala antigua, y estaba, y esto tampoco lo puede olvidar nuestro protagonista, saltando sobre la cama e incluso haciendo ademán de coger los pies de la madre. La escena parecía propia de un sueño. ¿Era realidad o era una ficción? Estamos imaginando ahora ese muchacho contemplando la escena. Es madrugada, podría ser perfectamente la 1:34 como ahora. Y tendrá un peso fundamental en la historia y en la biografía de este muchacho que, a pesar de todo, se considera absolutamente escéptico, que no cree en este tipo de cosas. Pero a raíz de nuestra petición permanente de sucesos, nos estamos encontrando con muchos individuos, muchos testigos, muchos oyentes, que están revisando la memoria de su infancia, que están viajando en el tiempo hacia escenas como esta ocurrida en San Pedro de Ribas en 1994. Durante más de 30 segundos, este amigo, Miguel Beltrán, pudo observar, absolutamente despierto, repito, cómo aquella niña, vestida con algo parecido a una túnica o un traje de comunión, se divertía, ajena a todo, saltaba, se reía y no le miraba. Estaba como haciendo algo al margen de su presencia. Tampoco se despertaban sus padres. Seguían en ese sueño, sin ser conscientes de lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Es entonces, al notar, al percibir que no es ninguna imaginación, que no es ninguna fantasía, cuando nuestro amigo vuelve a su cuarto aterrorizado, hay que imaginarlo, y se esconde bajo las sábanas. No puede dormir. Pero él se quedó muy intrigado, evidentemente. ¿Quién era esa niña si en su familia no había ninguna persona de esa edad ni con ese aspecto? Solo pudo verle el perfil, un perfil blanquecino, un perfil como de persona de otro tiempo. Con auténtico temor, y durante años, este chico, que como digo luego fue generando una personalidad casi científica de alguna forma, o muy racional, intentó descubrir en su propia familia qué es lo que pasaba y preguntó al padre, a la madre. Intentó ser investigador de su propia visión, sin querer tampoco desvelar la incógnita. Como tantos otros testigos, se sentía un poco avergonzado de lo observado, porque ¿quién le va a creer? ¿Esto le ocurre a los niños? ¿Es habitual que pase en las personas de menos edad? Por tanto, también es habitual que se descarte por parte de los padres como simples fantasías. ¿Qué había visto realmente? Y él intentó llegar a algún tipo de conclusión, y nosotros hemos hablado con él, y esto es lo que nos comentaba. Entonces yo intenté estirar un poco de la lengua a mis padres para ver qué pasaba. Y a mi padre nunca le he arrancado ninguna palabra, pero mi madre dejó caer algo como... Todo empezó cuando vino una amiga mía que se le había muerto la hija. Eso dijo. La madre sí, con algo más de miedo, parece que argumentaba que después de la visita de una amiga, de una compañera que se había quedado sin su hija, todo había empezado a cambiar en la casa, y parece que ella sí que era más consciente, sí que sabía, sí que intuía que algunas noches ocurrían cosas como si un pensamiento, un recuerdo, una visión pudiese haberse quedado allí. Lo curioso y lo que recordaba Miguel es que en alguna ocasión, en episodios que uno no sabe en qué umbral están, la madre le confesó a su propio hijo que él se había despertado en mitad de la noche, había acudido al cuarto y parecía estar hablando, dirigiéndose a alguien. Pensaron incluso en un episodio de sonambulismo. Es decir, en ocasiones este muchacho, Miguel, parecía haber dialogado, parecía haber hablado con esa niña, siempre una niña. Llegó el caso a ser tan angustioso para la familia que en 1994, a finales de ese año, lograron trasladarse
a Villanova y la Geltrú. Nada más entrar en la otra casa, los hechos pararon. La historia de esa niña que saltaba en la cama ante los padres dormidos pasó mejor vida. Nunca más ni un solo incidente. La gran pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de estas cosas? ¿Y por qué quedan de una forma tan gráfica y tan metida en la mente de quienes los han vivido? Precisamente esta semana hay un informe científico que intenta resolver el misterio de esas visiones de los niños. Visiones tan complejas y tan detalladas como esta. No es una sombra en el umbral de la puerta. No es una imagen borrosa que avanza por un pasillo. No. Es algo tan detallado como esto. Algo que no sabemos en qué parte de la realidad mora. Pero esta noche, precisamente esta noche, aunque hay mucha actualidad, vamos a dedicar nuestro último fragmento del programa a hablar de este informe y hacer un repaso de algunos casos que nos han llegado en estas últimas fechas. Casos de personas como cualquiera de vosotros que han recordado algo que pasó en la niñez. En la niñez pasan muchas cosas mágicas y algunas, también hay que decirlo, son aterradoras. Esta noche vamos a adentrarnos en ese mundo que parece olvidado y que a veces, como en un flash, vuelve a salir a la luz. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Vamos a escuchar a Jesús Soria, el director del programa Ser Consumidor, que va a dar casi pistoletazo de salida a todo lo que está pasando. Antes, por supuesto, vías de contacto. Guillermo León con todo coordinado desde ikerjiménez.com, todos los contenidos, todas las redes y mucho más. Pues las vías de contacto de siempre, a través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com, y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en Google+. Gracias por vuestra participación y esta noche fundamental, claro, vuestra firma, vuestra pequeña sentencia de alguna manera, lo que opináis, lo que decís, lo que os parece indignante, porque hablábamos hace unas semanas de esos hallazgos cotidianos, por desgracia, en nuestro país. Hallazgos terribles como contenedores con animales enfermos que se utilizaban para pienso y sospecha la Guardia Civil que podían haber sido empleados para algún tipo de producto humano. Santiago Camacho tenía, y desde hacía tiempo, hay que decir que Santi suele adelantar a la actualidad, un dossier, una carpeta que ponía eso, vida tóxica. Y lo hemos ido retrasando porque ya dimos mucha caña, se puede decir así, con el tema de conspiración alimentaria. Pero claro, la actualidad nos vuelve a hablar de hamburguesas con trazas de caballo, con ADN de caballo, que esto no sería peligroso para la salud, pero sí es un fraude alimenticio. Pero si vamos un poco más allá, nos encontramos con escándalos de este tipo, escándalos tremendos. Le preguntábamos a Jesús Soria por lo que estaba pasando y su opinión sobre ese tema que se ha ido, pues eso, escondiendo entre el blanco y negro de las páginas de los periódicos y que ya no se habla apenas, pero que demuestra que en este país, es universal esto desde luego, pero en este país la trampa y la trampa en el ámbito alimentario nos tiene que poner en guardia. Claro, luego vamos a ampliar esto a todo el mundo tóxico que nos rodea. Y como digo, nos vamos a llevar las manos a la cabeza, porque no sé qué se puede hacer. Igual nos dais alguna idea. Jesús Soria, últimos datos. Recordad que animales que comían con canibalismo involuntario priones de su propia especie dieron origen a una enfermedad como las vacas locas. No es cosa de andarse con bromas. Una enfermedad que, trasladada luego al ser humano, provocó algunos de los síntomas más terroríficos que se recuerdan. Bien, pues ahora pasaba en España esto y Jesús lo calibraba de la siguiente manera. Bueno, después de lo que vivimos hace algunos años con las vacas locas, que hundió el mercado de la carne en nuestro país y en muchos países de Europa, la verdad, y que todo procedía del problema de la alimentación y de los piensos, entre otras cosas, la verdad, el que se haya descubierto ADN de perros entre ingredientes para hacer piensos, que son los que van a alimentar a animales que después vamos a consumir nosotros, pone un poquito otra vez los pelos de punta. O sea que a mí esto me preocupa bastante. Me preocupa sobre todo por lo que supone de saber que sigue habiendo en el mercado piratas capaces de hacer cualquier cosa para ganar un dinero
a costa de la salud de los consumidores. Y yo creo que demuestra una vez más que aquí la teoría es que todo está muy controlado en la cadena alimentaria. La realidad es que yo creo que sigue habiendo lagunas que pueden ser importantes. Hace algunos meses Santiago hizo una trilogía sobre conspiración alimentaria porque el fondo de la cuestión, como siempre, va mucho más allá. No va en torno a lo puramente material de unas hamburguesas de aquí, una carne de allá. Va a la sensación, como digo, puramente conspiranoica, de que los poderes fácticos, podemos ponerles el apellido que queramos, pero los que nos dan alimento en muchas ocasiones, o los que hacen que ese alimento pase por determinados procesos de refinado, es decir, los que han construido la manera de que el hombre se alimente hoy, tienen motivaciones bastante oscuras. Se ha llegado incluso a plantear cambios hormonales, lo hablaremos. Se han llegado a plantear cuestiones como incluso cierto control sobre la población. Ha habido 1000 historias que pueden parecer fantasiosas. Cuando uno va a los datos se da cuenta de que es una ola que no cesa. La conspiración alimentaria. Últimos casos, Santi, últimos días y en nuestro propio país. Pues sí, hemos tenido esos casos de hamburguesas con trazas de especies como puede ser el caballo, que efectivamente no son en absoluto tóxicas, pero que denotan una cierta manipulación y una cierta ánimo de lucro ilegítimo, porque lógicamente el caballo es una especie mucho más barata y muchas veces se trata de reses que no han sido criadas para su consumo. La carne de caballo es, según quien le gusta, deliciosa. Ha habido carnicerías de caballo en casi todas las ciudades españolas y las sigue habiendo. Pero sigue habiendo 2 míticas, o una que yo sepa, en la Correría en Vitoria, mítica, porque yo pasé mi niñez por ahí. Yo nunca las había visto hasta que fui a Vitoria, ¿eh? Yo he de decir que me he recorrido gran parte de España y en la vida había visto una carnicería de caballo hasta que fui a Vitoria. En la calle Correría de Vitoria, donde yo pasé mi infancia, sí, corriendo de un lado a otro en un Madrid, barrio gótico. por ejemplo, en el barrio no ha habido ninguna, ¿no? Había dos. Se consumía mucho en nuestra España. Y en algunos países de Europa es una carne muy consumida. Pero estamos hablando de reses que pasan absolutamente todos sus controles sanitarios, que son alimentadas, cuidadas por veterinarios, sacrificadas, y esa carne controlada después de sacrificada por los técnicos, como pasa exactamente igual con los corderos o con las vacas, etcétera, etcétera. Pero este no sería el caso. Estaríamos hablando de reses que se han dedicado al tiro, que se han dedicado al deporte, que han estado envueltas en la fiesta de los toros, etcétera, etcétera, que no sabemos en qué condiciones han criado, en qué condiciones han vivido, de qué se han alimentado, qué tratamientos médicos han sufrido a lo largo de su vida. Y que se muestra con esto, Santi, simplemente que es la punta de un iceberg que indica que hay un descontrol brutal. Efectivamente. Y que hemos tenido casos muy desgraciados y muy notorios en nuestro país, como puede ser el muy polémico caso del aceite de colza, y que siempre hay, cuando se trata de lucrarse por medio de la alimentación, gente que está dispuesta a dar gato por liebre al coste que sea preciso. Lo que ya roza absolutamente lo surrealista son estos casos de piensos para animales que contienen animal, cosa que ya de por sí es seria, pero que contienen animales como perros, es decir, animales que no son en absoluto, no han pasado jamás por un matadero, vaya. Y animales, ojo con esto, trama en Salamanca y en Galicia, ya informamos de ello, animales que iban, digamos, para la incineradora y que muchos venían de laboratorios enfermos. Sí, las fuentes que se han citado de procedencia eran laboratorios, perreras, incluso que han sido recogidos, porque las clínicas veterinarias tienen muchas bajas, sacrifican a muchos animales que no se les puede dar salida. Eso va a unos contenedores verdes que pasa como material biológico, material de contaminación biológica, y en teoría de ahí pasaría a una incineradora y punto. Alguien en mitad del camino ha cogido esos contenedores verdes procedentes de esos laboratorios, de esas clínicas veterinarias, de esas perreras, y directamente las ha metido en la trituradora y en la máquina de hacer el pienso. Es una especie de vieja historia repetida, y uno pensaba, y por eso alarmamos, y ahora os vais a sorprender con lo que viene a continuación. Alarmamos primero, ¿por qué? Porque para nosotros es un tema de misterio, es un tema de la conspiración, es un tema de qué pasa de fondo. ¿Solo hay cuestión económica o algo más?
o nos venden que todo está controlado en esta sociedad. Es un tema de engaño, ¿no? Claro. Sobre todo es que nos están engañando a todos con lo que estamos comiendo Pero y con lo que está alrededor nuestro. No sobre nos todo dicen los peligros. Claro, sobre todo la sensación que nos dan constantemente de que todo está hipermecanizado, y uno tiene esa sensación, ¿verdad? Cuando va a cualquier hipermercado, que todo está, y como debe ser, y seguramente está, pero hay cosas sorprendentes. Y en nuestro país tenemos esa vieja tradición, ¿no? El aceite de colza, con tantos muertos en la espalda y con no pocas conspiraciones y misterios alrededor, o por ejemplo, el orujo de la muerte, un desvío de nuevo de una partida de alcohol más barato, pero desde luego nocivo, gente que se empieza a quedar ciega en Canarias, y ojo, en Nueva York, en los barrios bajos de Nueva York, gente quedándose ciega entre vagabundos por algunas cajas que ya acabaron allí con ese alcohol embotellado en Galicia. Es decir, tenemos, por desgracia, una vieja tradición de personas que por unos duros de más matan a sus congéneres. Dicen, no eran conscientes. Hombre, en el mundo del envase de la alimentación hay que ser consciente. Y creíamos que todas esas historias podían quedar al margen, pero parece que sigue habiendo casos. Y la bola sigue agrandándose. Y la sensación del ciudadano medio, como nosotros, o como todos los que escucháis ahora mismo, es, ¿nos estarán contando toda la verdad, Santi? Pues sí, la verdad es que llama mucho la atención que estos sean los casos que afloran precisamente. Y si fuera solo la alimentación, pues estaríamos por lo menos en un ámbito mucho más controlado. A fin de cuentas, la industria alimenticia sufre y con razón los controles de las autoridades sanitarias, que están permanentemente velando por nuestra salud, o al menos intentándolo. Pero esa carpeta que decías tú de vida tóxica, que efectivamente existía en este ordenador desde hace 4 o 5 meses, este era el momento de sacarla por una de esas sincronicidades que tú no conocías cuando me propusiste que hoy precisamente sacásemos este tema. Y es que precisamente esta semana la Organización Mundial de la Salud ha sacado a la luz un informe que se titula Estado de la ciencia de los productos químicos disruptores endocrinos, que precisamente desarrolla absolutamente todo lo que se citaba en esa carpeta, todo lo que se denunciaba por parte de científicos, de ecologistas, de químicos desde hace mucho tiempo, y que en un informe de hace 10 años la Organización Mundial de la Salud decía que las pruebas eran muy débiles y que no había que alarmarse por las cosas que vamos a contar ahora. 10 años después, esa misma organización ya no dice que las pruebas son débiles, dice que las evidencias son enormemente graves y que hay que tomar medidas al respecto. 1:59, o sea que por desgracia el dossier que Santi estaba ahí aguantando en el congelador se ha puesto de máxima actualidad esta semana. Organización Mundial de la Salud. Creo que vamos a conocer a un personaje muy interesante esta noche. Sí, hoy vamos a tener un cicerone de excepción que nos va a guiar por un territorio sumamente peligroso. Nos va a guiar por nuestra propia casa. Y es un hombre, Carlos de Prada, que yo creo que es la mejor persona para hablarnos de este tema. Es uno de los pioneros del periodismo medioambiental en este país. Lleva 25 años escribiendo, colaborando en medios audiovisuales, hablando sobre este tipo de temas. Es autor de diversos libros, entre los que destaca el último, precisamente trata sobre esto. Se titula La epidemia química, y precisamente dice que esa epidemia ha entrado en nuestros hogares, ha entrado en nuestros cuerpos, ha entrado en nuestra vida por la puerta de atrás. Y bueno, aparte de periodista y de divulgador, es una persona que no solamente cuenta estas cosas, sino que está tremendamente comprometida. Ahora mismo es promotor de una campaña que se llama Hogar sin Tóxicos, que está patrocinada por la Fundación Vive Sano y por el Fondo de Salud Medioambiental, que es una organización que él mismo también ayudó a fundar. O sea que es el periodista típico, entre comillas, que metido de fondo en la investigación va introduciéndose en la espiral, se empieza a encontrar cosas increíbles y al final un reportaje o un tema más se convierte en su bandera, en una causa, en su vida, ¿no? En su vida propiamente. Y bueno, ahondando sobre estos temas, tuve ocasión de acceder a sus trabajos, primero a su libro, luego estuve viendo algunas de sus intervenciones, y si le hemos traído aquí es porque es una persona, y lo van a comprobar nuestros oyentes, que defiende con una pasión, con un conocimiento y sobre todo sin alarmar, más que diciendo la verdad, es decir, sin exagerar, sin sensacionalismos, sin concesiones al susto fácil, pero que nos va a contar y nos va a guiar por todo eso. Fíjate que
en un primer corte le preguntamos simplemente qué es lo que nos podemos encontrar en nuestro hogar, qué hay de tóxico, qué hay de malo en nuestras casas. Esto fue lo que nos contestó. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de temas de contaminación química, que son los que yo más llevo, por ejemplo, que en 1930 se producían en todo el planeta 1 millón de toneladas de química sintética. En el año 2000, ese millón de toneladas se había convertido en 400 millones de toneladas de química sintética. Y desde el año 2000 hasta ahora, el negocio químico se ha multiplicado por 2, con lo cual podemos estar hablando de 700 u 800 millones de toneladas de química sintética que se producen en el planeta, ¿no? Una parte de esa química sintética, pues evidentemente contamina el medio ambiente, contamina los ríos, contamina las tierras. Pensemos, por ejemplo, los pesticidas, ¿no?, que se utilizan por doquier, ¿no?, en cualquier zona agrícola de nuestro país. Y esos residuos de pesticidas pues llegan a nosotros a través de la alimentación, y otros contaminantes que no son esparcidos voluntariamente de manera deliberada, pero que contaminan el entorno, como pueden ser muchos contaminantes persistentes, pues también pueden llegar a través de esa vía pues a nuestro organismo, ¿no?, a través, por ejemplo, de la vía alimentaria, ¿no? Y no solamente ya la vía de la alimentación, sino también muchas cosas que metemos en casa de manera inadvertida acerca del posible riesgo que pueden tener por su contenido en sustancias tóxicas, ¿no?, y que pueden, por ejemplo, contaminar el polvo doméstico, ¿no? Y son cosas que a lo mejor, pues por ejemplo, pueden estar estas sustancias en una pintura, pueden estar aplicadas a un tejido, como sucede con los retardantes de llama, que es uno de los grupos de sustancias que más preocupan. Pueden ir, por ejemplo, los productos de limpieza, estar en ambientadores, estar en fragancias, estar en infinidad de cosas que respiramos en el hogar, por ejemplo, ¿no? Y es algo donde no se está haciendo hincapié, a pesar de que hay datos muy claros, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos alertando, ¿no?, acerca de ello. Claro, nos acaba de dibujar un extraño círculo vicioso. Es, lógicamente, un resultado del progreso. Pero uno también tiene la extraña pregunta ahí en la cabeza de no nos informan. Esto que acaba de contar no es muy conocido. El público medio, nosotros mismos, siempre lo digo, no sabemos de esto. Si esto es así, valga la redundancia, debería anunciarse en todas partes, porque está nuestra salud en juego. ¿Qué clase de extraña conspiración, dejadez es esta? Creo que hay un elemento fundamental, una sustancia, un producto, no sé qué demonios es esto, con el que hay que tener especial ojo, Santi. Pues sí, es el bisfenol A. Prácticamente está presente en todos los plásticos. Y cuando digo todos los plásticos... O sea, en esta botella que tengo aquí. Sí, en esa botella que tienes ahí, en las carcasas de los CDs, en las tarjetas de crédito con las que pagamos a diario. Y hasta hace poco en los biberones. Hasta hace muy poco en los biberones. Se continúa empleando en las latas de conserva, por ejemplo. Y, entre otras cosas, pues se le ha asociado con el cáncer de mama, con problemas de fertilidad, con el cáncer de próstata, con enfermedades coronarias. Vamos a ver qué nos cuenta Carlos de esta sustancia. Son bastantes contaminantes, pero hay algunos que merecen una atención especial. Un contaminante que podríamos llamarlo contaminante estrella es el llamado bisfenol A, que mucha gente dirá, bueno, ¿qué es eso del bisfenol A? Y a lo mejor la gente no lo sabe. Sin embargo, lo cierto es que todos los europeos y los americanos, los habitantes del mundo desarrollado, por los estudios que se han realizado, tenemos bisfenol A ya en nuestro organismo, ¿no? Y precisamente esta semana hemos lanzado desde Hogar Sin Tóxicos, que es la campaña al frente de la cual yo estoy, pues una iniciativa para conseguir que se elimine la presencia del bisfenol A en los recipientes que estén en contacto con alimentos y bebidas en España, porque precisamente la principal vía de llegada a nuestro cuerpo de este contaminante, que es un contaminante que más de 200 estudios científicos lo asocian a efectos determinados, sanitarios, algunos con una mayor carga de prueba, otros con menos evidencia, pero hay bastante consenso científico acerca de los riesgos de esta sustancia. Pues este contaminante, la vía principal que tiene de llegar a nosotros es la que estamos comentando, ¿no? Precisamente a través de estos recipientes, de estos envases alimentarios que contaminan
lo que está dentro de estos recipientes. Pueden ser alimentos o pueden ser bebidas, pero es una vía muy principal, muy importante de contaminación. Se prohibió en la Unión Europea, se decidió eliminarlo de los biberones infantiles en el año 2011, y recientemente Francia decidió también eliminarlo en los materiales en contacto con alimentos y bebidas dedicados a cualquier público, ¿no? Imagino que no soy yo solo ahora el boquiabierto, y también imagino que miles, cientos de miles de amigos y amigas se están enterando hoy. Por tanto, ahí hay una especie de descompensación entre la realidad y la información que se nos da. Están todo el día bombardeándonos con no sé qué informaciones y estas no. O sea, que nosotros mismos, aquí presentes Noel, Fermín, Santi, Carmen y yo, como todos vosotros me imagino, habéis sido niños que han tomado biberón con bisfenol. Pues hombre, si ahora se descubre que esto tiene estos problemas, uno no deja de sentirse como extraña cobaya del sistema, ¿no? Siempre a todo lo pasado todo y luego nos quejaremos de qué, de que pasa qué. Es decir, esto es una especie de entramado que uno no acaba de entender, como si alguien sabe que un producto es nocivo no se elimina de inmediato. Y luego se meten los científicos en sus propias batallas, pero ¿esto cómo es posible? Santi, los efectos en el organismo son evidentes. Sí, los efectos en el organismo son evidentes. Existen, como muy bien ha dicho Carlos, multitud de estudios científicos, y ya ahora ahondaremos sobre esos estudios científicos y lo que dicen sobre esta sustancia. Pero fíjate que voy a citar una anécdota que por personal además creo que es muy gráfica, porque muchas veces podemos decir, bueno, pero el tupper este de plástico que llevo al trabajo, o la botella de agua, o cualquier recipiente, tampoco es que haga mucho. Fíjate que cuando yo me llevé a mi perrito a casa, que me lo encontré en la calle, pues sencillamente pues le compré una serie de cosas, para unos cacharritos, para que bebiera agua, para que comiera y tal. A los pocos meses noté que la trufa, el hociquito, se le empezaba a poner blanco. Perdía su color negro característico y se decoloraba hasta ponerse rosa. No era un síntoma mortal, pero lo llevas al veterinario. ¿Qué te dice el veterinario? Te dice, bebe en un recipiente de plástico, ¿verdad? Dice, sí. Dice, cámbiaselo por uno de metal y ya verás cómo se le pasa enseguida. ¿Y en nuestro cuerpo qué pasa, Santi? Y en nuestro cuerpo, pues efectivamente las asociaciones son tremendas. Estamos hablando de diferentes tipos de cáncer, pero también se le ha asociado con trastornos como la hiperactividad, como el déficit de atención. Casi todas las sustancias de las que vamos a hablar son lo que se llaman disruptores hormonales. Es decir, cuando eso entra en nuestro cuerpo, cuando entra en el cuerpo del perrito y le cambia el color, es porque su cuerpo interpreta que eso no es una sustancia química, sino que es una hormona. Que es una hormona que ha producido su propio cuerpo. Por eso se llaman disruptores hormonales, porque interrumpen o alteran la función de las hormonas naturales. ¿Qué sucede? Pues puede haber casos, como en el caso de los tumores, en el que sencillamente por una alteración hormonal se produzca una tumoración, se produzca un crecimiento anormal de las células. Puede haber efectos muy graves en el tema de la fertilidad, y de hecho los descensos en la fertilidad tanto femenina como masculina en Occidente, muchos expertos los atribuyen precisamente a estas sustancias. Nada que ver con el estrés ni con otro tipo de cosas, y no solamente a estas sustancias, sino a la exposición a estas sustancias no de adultos, sino desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Es decir, no influirían en nuestra fertilidad desde la etapa en que somos fértiles, sino que influirían en el desarrollo futuro de nuestra fertilidad desde que somos muy pequeños. También ha habido, esto ya es muchísimo más controvertido,
pero de hecho una de las denominaciones sajonas es sustancias genderbending, modificadoras del género, que podrían tener también algún tipo de en el tema de las elecciones sexuales o de las preferencias sexuales, podría llegar a tener una influencia, incluso en los casos de transexualidad, que cada vez son más altos. Es decir, el tema de los disruptores hormonales no es para nada algo anecdótico. Estamos hablando de sustancias que pueden tener efectos muy serios. Nos lo va a contar también Carlos. Sí, mira, en el caso del bisfenol A, pues por ejemplo hay efectos que son sobre el desarrollo del sistema nervioso central, sobre el desarrollo cerebral, sobre el desarrollo del aparato reproductor, es decir, por ejemplo, efectos sobre la producción de esperma, por los estudios que se han realizado, probablemente también efectos sobre enfermedades cardiovasculares, también algunas investigaciones la asocian a la diabetes. Lo que hay que darse cuenta es que el funcionamiento de las hormonas es algo muy importante en el organismo, ¿no? Y que contaminantes como el bisfenol A, que son contaminantes con efecto hormonal, pues pueden causar un desequilibrio en el equilibrio hormonal del organismo, ¿no? Y especialmente en etapas tempranas del desarrollo, como por ejemplo cuando se está desarrollando el embrión, esta aparición de estas sustancias que imitan o bloquean o perturban ese equilibrio hormonal, pues puede dar luego pie a infinidad de problemas, ¿no? Uno de los casos es el del bisfenol A, ¿no? Pero hay muchas otras sustancias que tienen efectos hormonales y que pueden causar desarreglos. De hecho, por eso esta semana la Organización Mundial de la Salud hacía hincapié en estos contaminantes hormonales que pueden ser pues tan perjudiciales en muchos casos, ¿no? 2:12. Esto es muy curioso, amigos, porque se hablaba mucho en los ambientes conspiranoicos, vamos a llamarlo ambientes de la nueva era, ambientes alternativos, ambientes que a veces son marginados rápidamente por las mentes pensantes diciendo que, bueno, son gente que habla de cosas muy raras. Pero es que enseguida se ha producido, como en otros muchos temas, el salto a los grandes periódicos mundiales y a los estamentos científicos como la Organización Mundial de la Salud. O sea que muchas veces, ojo, porque los que cuentan delirios, resulta que en los delirios llevan cosas muy reales. Antes de simplemente en una ráfaga, en un flash, detectar lo que vosotros pensáis de, para mí, en mi opinión, este escándalo, peligroso escándalo, este periodista, sobre todo, y esto pone la carne de gallina, hacía hincapié en que dentro de una familia hay unas personas que son especialmente vulnerables, ¿no? Sí, esa es la pregunta que tanto por ti como por el resto de los padres que nos escuchan más lamente hacerle a Carlos, y es si los niños en concreto son especialmente vulnerables o tienen exactamente el mismo riesgo que los demás, y la respuesta no es nada halagüeña. Claro, es por eso que precisamente, por ejemplo, en la decisión que se tomó en 2011 en la Unión Europea, ¿no?, de prohibirlo en biberones, era para proteger a los niños, ¿no? Es decir, los niños tienen una serie de, y ya no hablamos solo del bisfenol A, ¿no?, sino en general de los tóxicos, de los contaminantes, tienen una serie de cosas que los hace mucho más susceptibles, ¿no? Para empezar, un niño respira más, con lo cual puede absorber a través del polvo doméstico y otras vías muchos más contaminantes en su cuerpo, bebe más porcentualmente que un adulto, come más, y además, no solamente por esta vía, ingresa en su cuerpo una cantidad importante de tóxicos superior en proporción a lo de los adultos, sino que encima los sistemas de desintoxicación orgánicos en los niños están inmaduros, entonces no pueden eliminar de la misma manera esos contaminantes, con lo cual se acumulan más los tóxicos dentro de sus cuerpecillos. Y además, una triste circunstancia es que los niños, también por estar en desarrollo, son mucho más sensibles. O sea, fíjate, casi parece diseñado por una especie de cruel Herodes, ¿no?, contra los niños, ¿no? O sea, no solamente acumulan más tóxicos, porque se exponen más a ellos, sino que encima los eliminan peor y encima son más vulnerables a sus efectos que los adultos, ¿no? Entonces los niños son, por ejemplo, por las políticas que hay en este sentido en la Unión Europea, un foco de atención muy principal a la hora de prevenir las enfermedades que pueden tener que ver con la exposición a sustancias químicas, ¿no? Cómo nos gustaría que este tema fuese ficción, ¿no? Uno de tantos de, uy, yo no me creo lo que contáis. Ojalá. Vamos a escuchar a nuestro público.
Pues mira, Germán Molina dice: biberón con bisfenol suena a biberón de la muerte, envenenados desde la cuna. Andrés Moreno: animales, verdura, fruta, todo lleva algo químico y no prueban todas las reacciones que provocan en el cuerpo humano, ya que no es rentable. Dave Constantine: ese ingrediente que ha mencionado Santi también lo usan en la comida barata de perros y gatos. Los piensos de 20 kilos a 5 euros. Cuidado, hasta plástico lleva esa comida de bajo coste. Gisela Sánchez dice: pues sí, la leche ya no es leche, y si lo es, está mezclada con agua. La bollería industrial lleva muchos químicos, edulcorantes, conservantes, que en grandes cantidades no son demasiado buenos para tu salud. La carne que comemos en general está hormonada y proviene de animales alimentados con Dios sabe qué. El pescado tiene mercurio y otros tóxicos que se encuentran en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Isaac Peral dice: la mayoría de granjas de pollo tienen también cerdos, los cuales se alimentan de los pollos muertos. Ahora sí seguiremos con, ¿verdad? Hay más, sí, porque hay gente un montón, que además que claro, trabaja en y fábricas y que... Quiero decir una cosa en este momento, porque quiero agradecer que incluso laboratorios dependientes del CSIC que están analizando casos de este tipo se han puesto en contacto con el programa diciendo toda la ayuda que necesitéis, porque esto hay que difundirlo. Y yo lo que no quiero tampoco es que haya que crear excesiva alarma. Lo está contando un periodista especializado, hablando de informes, y luego nos encontraremos seguramente, y llevaremos esto a debate porque creo que es fundamental, a científicos que piensen que no es para tanto, ¿no? Claro, uno dice, es que esta rueda maquiavélica no sabemos hacia dónde nos lleva. Es posible, porque tampoco es cuestión de pensar en alguien muy malvado que hace esto con conciencia de voy a envenenar, porque imagino que su hija, su hijo, sus amigos también acuden a esa red alimentaria. Es decir, hemos creado entre todos, y casi de forma inconsciente o consciente, o por buscar la riqueza, o por buscar lo material, el enriquecimiento material, hemos creado un sistema que ¿cómo se purga ahora? Como el organismo del niño, ¿no? ¿Cómo se purga ahora todo esto que llevamos ya dentro? Desde luego es muy difícil. Estoy recordando, y esto es un poco fuerte, pero estoy recordando cómo en la revista Mundo Desconocido, claro, tan marginal ella, ¿no? Para, digamos, el pensamiento políticamente correcto, fue de las primeras, en principios de los 80, en hablar de esto. Y el último reportaje del recordado reportero Alejandro Viñati, el último reportaje fue El protocolo de la muerte envasada, que hablaba de todo esto de alguna forma. En el año 82, después de hacer ese reportaje, apareció muerto en la habitación de un hotel en Venezuela, y de alguna forma todo el mundo pues cogió, lógicamente, mucho miedo, sea casualidad la muerte, o como tantas otras veces no sea casualidad. Fíjate que uno de nuestros oyentes decía que si se estudian o no se estudian los efectos de este tipo de sustancias en el organismo humano. Hay un dato. En las últimas décadas hemos creado más de 100.000 sustancias nuevas, sustancias que no existían previamente en la naturaleza, es decir, no hemos reelaborado, creadas prácticamente de la nada, completamente sintéticas, completamente artificiales. Conocemos con detalle los efectos sobre el cuerpo humano del 1%, es decir, de 1.000 de esas 100.000 sustancias. El resto han sido estudiadas muy por encima o absolutamente nada, porque, bueno, se suponía que si efectivamente va a ser el componente de una mesa, pues hombre, tampoco hay que estudiar el efecto que va a tener sobre el organismo humano, nadie se va a comer la mesa. Lo que no saben, por ejemplo, es que hay una cosa que se llaman emisiones volátiles. ¿Tú nunca has abierto la caja de un aparato electrónico, por ejemplo, y huele a aparato nuevo? Sí. Eso es por los disolventes, los plásticos de la carcasa, los adhesivos. Todavía el proceso de fabricación deja esas emanaciones. Lo que pasa es que muchos de esos componentes invisiblemente siguen emanando al aire esas sustancias en pequeñísimas porciones y eso es una cosa que quiero decir, es muy importante ventilar las casas. Es muy importante ventilar las casas. Ahora en invierno cuesta un poquito más, pero merece la pena el esfuerzo, porque muchas veces cosas que tenemos, desde aparatos electrónicos hasta los marcos de nuestras ventanas, que pueden ser de PVC, o cualquier otra cosa insospechada, va emitiendo a nuestro medio ambiente particular, nuestro medio ambiente casero, nuestra atmósfera más íntima, pues un grado de contaminación que desconocemos. Y limpiarlo de vez en cuando no está mal. Hablamos de aumento de enfermedades, que es lógicamente lo que muchos percibimos, y muchos, desde el más absoluto sentido de la ignorancia en torno a esto, decimos, bueno, pero es posible tanta enfermedad de repente, ¿qué está pasando? Vivimos más años que nunca,
En general, las medias de edad dicen, llegamos a unas edades antes impensables, pero mucha gente llega muy fastidiada y también vemos enfermedades desde muy pronto y que lastran la calidad de vida. Y enfermedades que parece que están asolando la humanidad. De esto también habla. Sí, de hecho nos va a dar unas cifras bastante llamativas. Y ahí, antes de que escuchara a Carlos, sí quería comentar una cosa que tiene alarmada a la población médica. Es, por ejemplo, la incidencia tremenda de las alergias. Es decir, eso lo estaba comentando mucha gente en las vías de contacto, que cada vez tienen más alergias que no sabían que tenían. Sí, y eso desde luego no es algo que sea achacable a la mayor longevidad, porque desde niños hasta personas de 20, de 30, de 40 años que jamás habían sido alérgicas a nada y de repente de la noche a la mañana se levantan con los ojos irritados, con la nariz congestionada y van al alergólogo. No, te hemos hecho las pruebas, eres alérgico a esto. Oiga, pero yo no he sido alérgico jamás. Pues hay mucha gente muchos expertos que creen que precisamente esta sobreexposición de nuestro sistema inmunitario a una multitud de agentes que desconoce, pues contribuye de alguna manera a volverlo un poquito loco y que termine reaccionando a cosas que evidentemente antes no reaccionaba. Pero sobre la preeminencia de algunas enfermedades mucho más graves que las alergias nos va a hablar Carlos también. Estamos viendo cómo crece la incidencia de enfermedades muy importantes. Si uno mira las gráficas de estas enfermedades, realmente se echa las manos a la cabeza. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer, según artículos aparecidos recientemente en revistas científicas, se espera, la previsión es, que de aquí al 2030 pueda crecer un 75% en incidencia, un 75%. Si miramos cómo está también creciendo la cantidad de problemas de fertilidad, pues también es algo que es para echarse las manos a la cabeza. Lo mismo tenemos con el asma, las alergias, endometriosis, Parkinson, enfermedades autoinmunes. Es decir, son problemas de salud que están creciendo, que muchas veces en estos problemas de salud el peso de lo ambiental es muy relevante y dentro de ese porcentaje de lo ambiental muchas veces las sustancias químicas pudieran tener que ver algo en el origen y progresión de esos problemas. Y no se está haciendo prácticamente nada para prevenir esto de lo que estamos hablando. Esto es como meterse en la locura absoluta de la propia sociedad que hemos creado, ¿no? Porque esto, ¿hacia dónde nos conduce? Hacia un autoenvenenamiento. O sea, ¿de qué le sirve a X empresario multinacional, marca o no marca, si me da lo mismo? O sea, a quien esté detrás de esto, ¿de qué le sirve X riqueza si está envenenando al conjunto de la sociedad, si esto es así realmente, ¿no? Esto es una cosa que dice, será exagerada. Solo algunos periodistas un poco locuelos, digo, desde el punto de vista del establishment, evidentemente, de la cantidad de dinero destinado a no pasa nada, pero luego uno se da cuenta de que si la Organización Mundial de la Salud, que vela por la sanidad del mundo, vamos a decirlo así, ya anuncia alerta sobre esto, y uno dice, caramba, es que esto era caballo de batalla de mucha gente individualmente, ¿no? De mucha gente que iba por su propia guerra, ¿no? Como tantas otras veces. Eran tildados de alarmistas. Y hay que decir, para los que evidentemente hay mucha gente que no lo sabe, la Organización Mundial de la Salud es una organización tremendamente conservadora y tremendamente cuidadosa. He dicho en lenguaje muy coloquial y para que me entienda todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud siempre se la ha cogido con papel de fumar en todo. Es decir, si no está 100% segura de lo que dice antes de emitir un informe, para no crear alarmismo, para no afectar a un sector económico, para no generar mayor caos del que podría generar la enfermedad o el daño que está intentando denunciar, no lo ha hecho. Y de hecho hace 10 años, cuando no tenía aún esos datos, decía que todo esto, las evidencias eran muy tenues, repito. La economía por encima de la salud, de alguna forma lo intuíamos, ¿no? Pero la gran pregunta, Santi, es si esto se sabía ya de antes. Claro que se sabía y de hecho Carlos nos va a contar que en la comunidad científica esto era no un secreto a voces, era sencillamente una cuestión de consenso. Todo el mundo estaba de acuerdo, no había ni siquiera voces en contra. Le escuchamos. Es increíble la cantidad de estudios científicos que se publican sobre esto. O sea, esto no es que haya unos pocos estudios científicos. Esto es que cada semana aparecen varios. Y además estudios realmente muy claros acerca de muchísimas cosas. Lo que pasa es que a pesar de que se publica muchísimo, hay mucha investigación con financiación pública en todo el mundo desarrollado acerca de estas cuestiones, a pesar de ello, esa información que tienen los científicos no llega
muchas veces al hombre de la calle. El hombre de la calle realmente no está informado, a lo mejor están muy pendientes de otras cosas, de la política, o del fútbol, o de no se sabe qué, pero no llega. Entonces yo creo que es una conjunción de factores. Por supuesto que la industria química pues muchas veces no está demasiado interesada en que se difundan determinadas cosas, ¿no? Pero si uno quiere buscar información, incluso las propias revistas científicas más prestigiosas del mundo tienen ediciones en Internet donde puedes ver esos estudios o por lo menos ver los resúmenes de esos estudios, ¿no? Es todo auténtico miedo y además uno no sabe bien cómo salir de este círculo. Este círculo, que parece el círculo del infierno de Dante, tiene muros muy sólidos, porque ¿qué hace uno? Deja de beber esta botella de plástico, evidentemente, ha condicionado su vida a la comodidad y entonces, claro, pues beberá esta botella de plástico, tendrá este aparato y esperemos a que dentro de unos años se descubran cosas de las emisiones de aparatos, en fin, pero claro, para intentar no quedar todos de alguna forma con esa sensación de impotencia, ¿no?, ante esto que estamos escuchando y que además remite a los principales estamentos mundiales. Santi, la gran cuestión es, ¿tenemos alguna especie de decálogo para saber qué hacer o para empezar a pelear con esto? No sé si es cuestión de irse, porque yo creo que ya ni en una montaña ni en una costa perdida, porque el efecto de todo esto es ya global, ¿no? Bueno, global. Claro. Los abuelos lo decían, ¿no? Al final lo que va a ser una verdadera riqueza es un pozo y un huerto. Es que forma parte, digamos, de la estructura de la civilización que hemos montado. Para que nos hagamos una idea, el plástico es rígido. Es decir, el plástico, cuando lo calientas, es moldeable, puedes hacer un montón de cosas con él, estirarlo, darle la forma que quieras, pero básicamente el plástico es duro. Tú tienes, en cambio, en el cuarto de baño, una cortina que es de plástico y no es dura. Es como de tela, es perfectamente moldeable. Eso es porque se le ha añadido una cosa que se llaman los talatos. Y los talatos es lo que hace que ese plástico rígido se convierta en algo que se puede mover y que es casi como una telita, o los suelos de PVC, o los manteles de plástico. Todo eso, el problema es que para que eso se haga así, y no se puede hacer de otra manera, no hay otra forma de hacer el plástico así de dúctil, hay que añadirle esa sustancia que también forma parte de estos disruptores hormonales. Es decir, es muy complicado, pero Carlos nos comenta ahora que aunque solo sea librarnos de un X% de este cerco químico al que estamos comprometidos, sí merece la pena. Merece la pena porque decía que los niños eran más débiles en ese sentido, pero nosotros adultos tenemos en nuestro organismo ya desarrollado métodos para combatir los tóxicos, para anularlos, para expulsarlos de nuestro cuerpo. Cuanto menos exposición tengamos, más alivio daremos a ese sistema de nuestro cuerpo. Y sí que Carlos nos da algunos consejos para intentarlo. Hombre, hay cosas donde es más difícil encontrar a lo mejor alternativas a nivel de lo que uno puede hacer como ciudadano, por ejemplo, a las decisiones a la hora de consumir una cosa u otra, ¿no? Por eso, por ejemplo, en temas como lo del bisfenol A, hemos lanzado esta campaña precisamente esta semana, ¿no? Precisamente para que se elimine, porque es algo donde tiene que ser una decisión de las autoridades eliminarlo, porque el ciudadano tiene muy difícil. ¿Cómo puedes elegir una lata que tenga o no tenga bisfenol A? Bueno, te lo podrían etiquetar, cosa que también tendría que venir obligado por las autoridades, ¿no? Pero al margen de cosas donde sí que tiene que intervenir la administración mediante la normativa, mediante las leyes, hay muchísimas cosas donde uno puede hacer algo para evitar, por ejemplo, tóxicos en casa, ¿no? Por ejemplo, una pintura. Hay muchas pinturas que están basadas en aceites vegetales, y que no contienen una serie de sustancias preocupantes que luego pueden incorporarse al polvo doméstico y las puedes respirar en casa. Hay productos de limpieza que no contienen, son productos de limpieza ecológicos de verdad, no todo lo que pone ecológico realmente lo es, ¿no? Pero sí hay productos ecológicos de limpieza que no contienen una serie de sustancias. Y luego hay decisiones muy sencillas como plantearse, ¿es realmente necesario tener en casa limpia muebles, limpia cristales, limpia suelos, limpia hornos, ¿realmente es necesario, por ejemplo, poner el suelo de la casa como si fuera un quirófano? O basta a lo mejor limpiarlo con agua, vinagre y limón y poco más, porque realmente no vamos a comer en el suelo, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, en los días que corren, eso es muy complicado, muy difícil. Hemos ido hacia el otro lado, ¿no? Claro, es que también hay una de las victorias del marketing es convencernos de que hay cosas que huelen a limpio. No, oiga, las cosas limpias no huelen absolutamente a nada. Lo que nosotros entendemos que es el olor a limpio es el olor a jabón, el olor a detergente, el olor a perfume, una serie de sustancias químicas, pero realmente eso no es olor a limpio, eso es olor a química. Las cosas limpias no huelen absolutamente a nada. Y partiendo de esa base, podemos darnos cuenta de que muchas de las cosas, en teoría higiénicas, y que está muy bien tener una higiene, y está muy bien tener la casa limpia y tener el cuerpo limpio, pero que muchas veces nos extralimitamos y queriendo hacer un bien, terminamos haciendo un daño. Es muy curioso porque esta semana, repito, la Organización Mundial de la Salud, por eso es noticia, abre la página de cuidado con estas sustancias que están en nuestras casas y, bueno, genera un debate que antes era solo mantenido por, digamos, periodistas muy valientes, ¿no? O científicos muy valientes. Ahora ya es una auténtica cuestión de salud global. Nuestro público. Pues mira, Lucía nos dice: buenas noches, agradezco de corazón que tratéis este tema sobre el que llevo informándome unos 5 años. Desde entonces soy la rara vegetariana que se alimenta con productos no comerciales, que no usa móvil y que limpia su casa y su ropa con bicarbonato. Lo único que pido a todo el que me quiera escuchar es que se cuide, porque visto lo visto, nadie va a cuidarnos. Rubén Huescar dice: hace algún tiempo escuché que incluso por la gran cantidad de conservantes los cuerpos estaban tardando en descomponerse. Bueno, hay un dato también de esta semana que me llamó muchísimo la atención, que lo han notado los pescadores deportivos, los pescadores que pescan truchas, que pescan salmones en nuestros ríos y que se han dado cuenta de que los peces están muy relajados, los peces están muy tranquilos y tienen unos comportamientos poco habituales. Parece ser que eso se debe a la cantidad de antidepresivos que hay en el agua y que es una cosa que se viene denunciando hace tiempo, que las depuradoras en concreto tienen una capacidad muy limitada para filtrar este tipo de sustancias y que eso termina yendo a los ríos y parece que incluso está llegando a afectar a la fauna piscícola. Madre mía. José Manuel dice: buenas noches, compañeros. De pequeño comí carne de caballo de la calle Correría de Vitoria. Mi madre me la compraba y gracias a ella pude superar una enfermedad que me producía debilidad, ya que la carne de caballo es rica en hierro. Tengo 40 años y así como ha comentado Iker, también recuerdo esa tienda. Para mí fue buena, aunque no deja de ser un fraude mezclarla y no anunciarla en el etiquetado. Tienda un abrazo mítica. Milenario desde el hospital Txagorritxu. Está trabajando, no como paciente, nos dice. Bueno, Lucía, un abrazo, muy cerca de donde yo nací. Dice: buenas noches, seré breve respecto a los controles de las reses. Hasta no hace mucho, y lo sé por experiencia, puesto que soy ganadero, vacas que morían se mandaban para el matadero sin pruebas y no para incinerarse precisamente. Tengo más anécdotas, pero igual no son de buen gusto. A día de hoy se le sigue dando oxitocina a las vacas, que no bajan la leche para que lo hagan. Todo, en general, todo deja muchísimo que desear. Da pena y a mí personalmente miedo. Gracias, un abrazo y seguid así, por favor. La codicia, ¿no?, del ser humano, la codicia elevada a la máxima Fíjate, potencia y como único significado en la vida del sistema, ¿no? Que la oxitocina tiene un efecto muy llamativo sobre la libido humana. Y de hecho, otra de las cosas que aparte de la fertilidad dentro de nuestro comportamiento sexual está llamando mucho la atención a los expertos es los descensos brutales de los niveles de libido, de deseo, en una sociedad curiosamente que está hipersexualizada y que tiene estímulos por todos sitios. Cuestión de la que hablaremos Sí. otro día, Santi. Es Sí. otra de tus carpetas de las que dan miedo, porque lo sobrenatural da un tipo de miedo. Esto es un miedo cotidiano y absolutamente oculto también. Barcels dice: buenas noches, estoy escuchando a Santi, todo lo que nos cuenta su entrevistado sobre la química en casa es muy interesante, la verdad, y alarmante. Me asalta una duda: ¿qué alternativas tenemos? Alternativas al alcance de todos, claro, porque por estar tan extendida la química es más barata que los sustitutivos que pueda haber, espero equivocarme, que la crisis nos ataca a todos. Claro, es que además todos esos materiales son mucho más caros que los que venden en supermercados. Y que estamos normales. metidos en un círculo de más sí. que es imposible de evitar. Imagino que serán pequeñas acciones para que no estemos 100% del tiempo sometidos a ese círculo. Mira, Daniel González nos dice que es estudiante de ciencias ambientales y que están viendo la gran cantidad de sustancias tóxicas a las que estamos expuestos y la omisión de las administraciones y de los medios de comunicación acerca de los peligros causando muertes silenciosas. Un 90% de los cánceres están directamente relacionados con los tóxicos en cuestión. Caramba.
Son opiniones, por supuesto, personales. Nosotros no queremos tampoco alarmar al gran público. Si nos extraña, hombre, hay grandes compañeros como Jesús Soria y otros muchos periodistas, como estamos viendo a Carlos de Prada, tantos otros que llevan informando. Y nosotros nos aproximamos como personas curiosas, que ante todo somos eso, ¿no? Y que queremos contaros cosas que nadie cuenta y que sí que tienen un secreto. Sí que son importantes para el ser humano, pero siempre que llegan ese tipo de dosieres, mira, se establece aquí una sensación de un pavor. Ojalá, lo repito, ojalá muchas de estas cosas, ojalá estemos equivocados. Rubén dice: la esperanza de vida y la calidad de vida han aumentado a pesar de toda la vida tóxica que llevamos, así que tan mal no estamos. Hay una cuestión interesante también. Sí, hay una anécdota que os conté en la redacción antes, pero que no quiero sustraerla a nuestros oyentes, porque es muy gráfica de hasta qué punto, claro, lo estamos centrando en nosotros, que es a los que nos preocupa, pero el problema no es solo de los seres humanos, es que esto lo estamos extendiendo por todo el planeta. Una de estas sustancias son lo que se llama los retardantes de ignición, que lo llevan las cortinas, lo llevan las tapicerías. Es básicamente algo que se añade a las tapicerías, a las alfombras, etcétera, etcétera, para evitar o para que tarden más en incendiarse. Una especie de cortafuegos químico. Es una medida que parece buena en principio. El problema es que la sustancia en cuestión es uno de estos disruptores hormonales, y se ha encontrado en autopsias, en análisis de osos polares, que evidentemente el oso polar no tiene cortinas, no tiene sofá y no tiene alfombra. ¿Y cómo había llegado hasta allí? Claro, ¿cómo llega hasta ahí? De mil formas. Vete a un vertedero de cualquiera de nuestras ciudades y te encontrarás un espectáculo insólito. Está lleno de gaviotas. Incluso en Madrid. En Madrid hay miles y miles y miles de gaviotas que han abandonado su medio natural, que es la costa, para venirse a comer nuestra basura. Esas gaviotas, si están en un lugar de costa, aunque sea que han entrado en los vertederos en contacto con las patas, simplemente con las patas, y eso lo han depositado luego en el mar o en los lugares donde anidan, va a los peces, el pez se lo come la foca se la come el oso polar, y ahí lo tienes. Es decir, estamos envenenando el planeta entero. Lo estamos haciendo y tampoco sé muy bien cómo se para ya este motor tremendo que se inició en algún punto de la historia, ¿no? Y todos están contentos y todos están obsesionados con tener muchas cosas. Pero claro, nos damos cuenta de que desde luego el legado que estamos dejando para el futuro es mucho peor a ese nivel. Será mejor en otros, desde luego. Y algunos dirán, vivimos más tiempo, desde luego. También hay que sondear cómo vivimos, ¿eh? Y evidentemente ha habido infinitos adelantos, pero esto... Y sobre todo que no se informe de esto abiertamente, que yo me tenga que enterar esta noche de tantas cosas, a mí es lo que me sorprende. No sé a nuestros amigos oyentes, pero a mí, que tampoco no soy ni muy culto ni muy inculto. Soy uno como cualquiera de vosotros. Y me tengo que enterar hoy, pues no me deja de sorprender. Precisamente hoy se publicaba un estudio. Santi, en La cara oculta, dio la primera campanada de algunos lugares de Alemania, por ejemplo, con poblados del cáncer, ¿no? Así de claro, con una gran incidencia. Ahora en China. En China, además, utilizan pueblos del cáncer por primera vez, reconociendo que sí que existen. El Ministerio Chino de Medio Ambiente ha reconocido que tienen un gran problema. Hay más de 400 pueblos de los que se pueden llamar del cáncer, es decir, donde las tasas de esta enfermedad son 30 veces, en ocasiones mayores, que en el resto de localidades. No solo eso, además, sobre todo es por las fábricas. Todos los productos que nos llegan de China. ¿Quién no tiene ya productos de China en su casa? No, los tienes aunque no quieras tenerlos. Las fábricas allí han aumentado y entonces hay pueblos enteros que los vertidos han convertido a los ríos en negros. Un río de la fertilidad que era muy conocido allí, donde se bañaban de niños, donde los ancianos iban porque decían incluso que sus aguas eran curativas. Ahora es que es peligroso incluso que te mojes con ese agua. Con lo cual, esas tasas han crecido. Fíjate, en 2010 es cuando por primera vez un periodista, Deng Fei, publica que hay esos pueblos del cáncer y dice que hay 100. Y siempre es un periodista, siempre es un tipo solo, siempre es alguien a la contra, que saca un informe, que a veces se lo cepillan, que a veces desaparece, que a veces ya no cuenta más, que a veces le llega una advertencia. Pero siempre hay un periodista que también uno se enorgullece de la profesión, que saca, ¿no?, la espita de un tema muy gordo. Algunos de ellos, por el miedo de la gente, se han quedado incluso como pueblos fantasmas, pero han creado otros pueblos y los llaman a esas nuevas poblaciones los refugiados de la polución.
Hay como guetos de estos refugiados, porque incluso en algunos pueblos, como en Shiditou, los vecinos empezaron a contabilizar en una lista los que iban muriendo de cáncer, porque ya eran tantos los casos que decidieron poner una especie de placa e ir poniendo los nombres de todos los que morían y del cáncer de que era la mayoría de estómago y de hígado, la mayoría de ellos. El informe del gobierno admite que la contaminación del aire y del agua mata todos los años de forma prematura a 460.000 chinos. Todos los años de forma prematura, ¿eh? Sería más o menos como una población cercana a Bilbao. Murcia, más o menos, también, Sí, o sí, sí, una cosa Valladolid. así. Los lugareños dicen que han sido advertidos además de que periodistas extranjeros que vayan a preguntar, que no hablen, que no digan nada, que no den información, porque pueden tener un problema. Es un mundo de paradojas por cierto, que yo lo que quiero es escuchar a científicos, y lo vais a escuchar, que nos digan que todo esto es una tontería, que todo esto es una paranoia y que todo esto no es verdad. Ojalá tengan la razón. En este caso iré con los escépticos, os lo aseguro. Así que pararemos ante un debate en televisión. Esta vez quiero que tengan la razón de verdad, los escépticos, lo deseo, que todo esto sea una pesadilla, una fantasmagoría, pero me da a mí que seguro que hay elementos que son reales, absolutamente reales. Hablaremos el domingo, por cierto, lo adelantaremos, de Corea del Norte. Está a punto dicen, ocurrir algo grave, y mañana en Cuarto Milenio hacemos una visita a ese país secreto, os va a interesar. Pero había una noticia importante, corremos, la página del dossier, que seguirá abierto, por supuesto, con novedades, y si tenéis cualquier tipo de información, ya sabéis, tenéis ahí las vías de contacto, y Guillermo León, nuestro compañero, coordinando todo a través de ikerjimenez.com, cualquier correo, cualquier cuestión detallada de una forma más extensa, podéis enviarla ahí, porque estamos recibiendo mucho apoyo y muchos testimonios pues realmente impensables, ¿no? Viendo de dónde proceden. Así que lo agradecemos de corazón, porque no solo queremos... Bueno, esto sí es dar miedo. No es solo el miedo sobrenatural, como siempre, el que nos atrae, sino el miedo del secreto. Cosas secretas, cosas tabú, y cosa tabú es la que hemos contado esta noche, sin duda. Otra para algunos es lo que está pasando en los cielos. A raíz del incidente de Rusia de hace una semana, resulta que ha habido más casos. Ha habido más casos. Si podemos poner un mapa rápidamente, Carmen, ¿en qué lugares del mundo ha habido más bolas de fuego? Se hablaba de Cuba, Estados Unidos... Sí, se hablaba de Cuba, de San Francisco, Letonia también ponían, pero no hay nada confirmado. Italia, en España se vieron varias bolas de fuego. Bueno, ¿qué es eso? Tiene que ver con lo astronómico, sencillamente es una señal de algo. Nuestro planeta está atravesando un umbral más peligroso del que nos han contado. También en esto hay silencio, con esta música que pone Noel Calero maravillosa de Vangelis, la espiral. Estamos metidos en una espiral muy rara, ¿no? Estamos en el 2013 y tenemos la sensación no solo de aceleración, sino de que estamos haciendo cosas como muy extrañas, ¿no? El género humano. Quizás sea precisamente el momento de reflexionar sobre ellas para aprender y empezar a deshacer ciertos caminos. Pero ¿qué ha pasado? Yo quiero hablar con Enrique de Vicente, porque Enrique, director de Año Cero y un miembro de alguna forma, ¿no?, de esta familia, es una de esas personas, yo creo, que siempre lanza códigos muy interesantes que muchas veces se cumplen y que en un principio suelen ser incomprendidos. Él llevaba muchos años, fijaos, hace más de 20 años en Año Cero, fue alertando de la posibilidad del incremento de estos enviados, de estos bólidos cósmicos. Enrique de Vicente, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Podemos contar, Enrique, y partiendo de la base de que el fenómeno está ocurriendo, como te comentaba antes, qué interpretación profunda podemos dar de todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el cielo? Bueno, hay una interpretación inicial, y es, para mí, estos acontecimientos confirman una hipótesis sobre la que yo he escrito varias veces hace ya muchísimo tiempo, que es la hipótesis desarrollada por una serie de científicos rusos. El primero fue el doctor Dmitriev, que es académico de la Academia de Ciencias de Siberia, y otra serie de colegas suyos. Bueno, cuando uno piensa en Siberia dicen, bueno, pues deben ser gente de un menor nivel que si fueran de Moscú. Se equivocan. La gran ciudad de los sabios, en la época soviética, se encontraba en Siberia. Era la ciudad de Novosibirsk, donde estaban los grandes genios. ¿Y qué ocurre? Lo que ellos plantean, y a lo que se han sumado otros científicos, sobre todo rusos, es lo siguiente. A la luz de un examen muy detallado de todo lo que ha venido ocurriendo en el sistema solar durante las últimas décadas, han observado que ha habido una serie de cambios progresivos pero brutales
algunos incidentes son bien conocidos como impactos contra alguno de los grandes planetas, como Júpiter, pero hay otros, ha habido tales cambios que podrían estimarse en cambios de un 400%. Lo mismo han establecido comparaciones y han hecho un estudio del incremento de los terremotos, de las erupciones volcánicas e incluso del clima en la Tierra, y han observado que corresponde al mismo tipo de aceleración. Es decir, hay algo que está afectando no solo a la Tierra, a todo el sistema solar. Bueno, a la luz de este tipo de hipótesis, algunos se han subido al carro y han dicho que el cambio climático no era humano, sino cósmico. Claro, este es un tema polémico. Yo siempre he pensado que era humano, pero a raíz de estudiar muy a fondo este tema, en este momento estoy convencido de que es humano y cósmico. Y lo que ellos concluyen, y basándose en muchos datos, es que hemos entrado, desde hace tiempo nos estamos adentrando en una zona del universo diferente, repleta de anomalías, una zona en la cual deberíamos esperar incidentes como este que estamos hablando ahora. Es decir, ellos publicaron esto en los años 90 y mucho después de publicarlo hemos visto un incremento en la entrada de bólidos cósmicos a la Tierra. ¿Habría que estar inquietos, por tanto, Enrique? Sí, habría que estar moderadamente inquietos. Enrique, por último, ¿qué opinas de la versión oficial, de lo que dicen los astrónomos, los que vigilan este movimiento de los astros y esta aparición de meteoros, lo que se cuenta en todos los periódicos? Vamos, ¿tienes alguna opinión al respecto? Vamos, se cuentan muchas cosas. Vamos a hablar siempre de la corriente mayoritaria. La corriente mayoritaria es, lógicamente, en ciencia, en política, en lo que sea, absolutamente conservadora. Es decir, atada al pasado y nada abierta a innovaciones. Y en ese sentido dicen, pues es normal que ocurra esto. Hombre, señores míos, es normal que al mismo tiempo que hay un gran cuerpo celeste que está describiendo una trayectoria en una dirección, aparezca otro cuerpo más pequeño como el de Rusia en otra dirección, horas antes aparezca otro en otra dirección, horas después otro, días después otro. Pues a mí no me parece normal. Vamos a ver, han dicho que lo de Rusia, han dicho algunos de estos expertos, que lo de Rusia era un incidente casi sin precedentes, comparable a lo de Tunguska, a la gran explosión de 1908. Y si es algo sin precedentes, hombre, a mí me parece que decir que eso se dé en el mismo día que estaba pasando ese otro gran cuerpo celeste, y que antes y después haya habido otros, es mucho más fácil que nos tocara el premio de Euromillones que eso sería. Ese es mi punto de vista. Y lo que yo diría es, quien diga que lo mío es una chifladura, que lo van a decir, hombre, que lo demuestre a nivel estadístico. Que demuestre que eso puede ser una casualidad inferior a una entre 1 millón. Enrique de Vicente, como siempre, compañero, maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Iker. Del cosmos al Vaticano. Noticias, evidentemente, la cola del cometa en este aspecto, la información prosigue, continúa. Hablábamos de esa curiosa profecía de Gravandal que hablaba de la corrupción en cardenales, obispos y sacerdotes, una extraña profecía lanzada en 1965. También en Gravandal se habló de que quedaban 3 papas en aquel momento, o sea que ya con Ratzinger sería el final. Lo que pasa es que todas las profecías se pueden adaptar. Claro, y se amoldan. Juan Pablo I, que se no cuenta porque solo duró 3 días, o sea, cuentan los que quieren, y los que este tampoco contaría porque ha renunciado, o sea, que es que también se van adaptando las profecías. Bueno, y después de todo lo que ha pasado y de todo lo que contamos impresionante sobre Tercer Secreto de Fátima, Celestino V, profecías de Nostradamus, San Malaquías, ha habido una semana entre comillas más tranquila, pero de pronto, en el ecuador de la semana, surgen una serie de informes, surgen una serie de cuestiones realmente espinosas, que se conocían algunas, pero que no eran tan de dominio público, ¿no? Y algunas suenan también, hay que decirlo, a novelón siniestro.
Pues mira, esta semana publicaban el diario La República y la revista Panorama, que además es un semanario bastante conservador, o sea que no es como el periódico de La República, que muchas veces sí que va en contra del Vaticano. Publicaba un informe que decía que había sido pedido por el propio Benedicto XVI a 3 cardenales. Uno de ellos era el jefe de los servicios secretos del Vaticano. Y en ese informe, después de lo que pasó con Batilix en febrero de 2012, pues les pidió, oye, investigad dentro del Vaticano, entrevistaos con gente y ved lo que hay de verdad en todo esto, a ver si se está moviendo algo, si hay una conspiración aquí dentro, si de verdad todo esto que se habla de relaciones sexuales, pederastia, Banco Vaticano, tan de moda que están los sobres, las preferencias en poner a una persona antes que otra, los tratos de favor, si todo eso era verdad. El informe son 2 tomos, además, según dicen, estas publicaciones están encuadernados en color rojo, sin ningún título, son más de 300 páginas, donde punto por punto se dice qué cardenal, qué obispo, qué sacerdote lleva a cabo determinados asuntos. Apostaría fuertemente a que son tomos rojos encuadernados en una extraña piel, pero haciendo una especie de chiste, ¿no? Pero hablan de citas poco clandestinas. Esto se lo dan al Papa el 17 de diciembre. Desde entonces dicen que esos tomos están guardados en una caja fuerte y que Benedicto XVI, cuando sea nombrado el nuevo Papa, se los dará para que tenga conocimiento de todo lo que está ocurriendo en la casa de Pedro, ¿no? ¿Y qué es lo que más podría escandalizar al gran público y sobre todo a los feligreses? Pues sobre todo relaciones sexuales los llaman incluso en esos tomos los peces podridos del Vaticano. Esos peces podridos tendrían relaciones sexuales incluso dentro de los muros del propio Vaticano, también en algunas estancias, en algunas saunas, en algunas villas a las afueras de Roma, porque claro, tienen todo perfectamente hilado, siempre según esta publicación, claro, estas publicaciones, tanto la República como Panorama. Pero Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, ya ha salido desmintiendo todas estas informaciones. Dice que estas publicaciones lo que quieren hacer es variar de alguna forma el cónclave, influir en los que tienen que elegir al nuevo Papa, en esas 117 personas que deben elegir al nuevo Papa, y que lo que quieren es variar. Además hay toda una guerra. ¿Una guerra por qué? Porque están saliendo a la luz ahora cada vez más casos de pederastia. ¿Qué es lo que se dice en el tema conspiranoico? Y ahora Santi nos lo contará. Que desde Italia están sacando a la luz todos los temas de pederastia del extranjero, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, para que así se escoja a un cardenal que sea italiano. Es decir, de los italianos no están hablando. Es más, los medios de comunicación italianos dicen que cuanto menos se hable de esos posibles papables, mejor. Porque los que tienen que estar dentro del cónclave ya los tienen muy vistos, es mejor que no salga uno de los preferidos. Entonces hay todo un tema de conspiración, Iker, aparte de todas esas citas que parece que se están llevando a cabo dentro del propio Vaticano con nombres y apellidos. Ha habido destituciones, ha habido nuevos nombramientos, con lo cual está todo muy movido. El Papa lo van a sacar en helicóptero el día 28 a las 5 de la tarde, se lo llevan a las afueras de Roma, donde tiene su residencia de verano, y lo dejan allí. Pero fíjate, hay otra cosa que llama la atención. Lo van a tener viviendo dentro de las estancias del Vaticano, en una especie de chaletito, llamémoslo así, que está en los jardines del Vaticano. Un chaletito que ya hizo Juan Pablo II para que vivieran allí siempre unas cuantas religiosas. Cada 5 años iban cambiando esas religiosas. Una cosa curiosa. ¿Qué hay dentro de esa pequeña residencia dentro de los jardines del Vaticano? ¿Y por qué lo puso allí Juan Pablo II? Una estatua de la Virgen de Fátima. Luego me cuentas, quizá en la tercera hora, ¿hay alguna profecía sobre rayos y truenos y demás o no? Mucha gente lo relaciona con una fotografía obtenida esta semana. Santi, hay un par de informes y un par de historias que parecen ya de 007, vamos. Pues sí, lo primero es que el nuncio de su santidad en Reino Unido, Antonio Menini, se ha encontrado con la desagradable sorpresa de un grupo de sacerdotes británicos que acusan directamente al cardenal primado Keith O'Brien, que
va a participar en el cónclave, de haber abusado sexualmente de ellos, emborrachándoles en sus habitaciones privadas y solicitándoles luego favores sexuales. Algunos, según citan los diarios británicos, entre lágrimas le decían: es que no te puedes imaginar lo que es un cardenal, no es como el presidente de tu empresa, es un ser que tiene control sobre toda tu vida y no le puedes decir simplemente que no. Esa, de entrada, encajaría con lo que decía Carmen, de que están empezando a aflorar una serie de escándalos que favorecen a los candidatos italianos en detrimento de los extranjeros. Pero la noticia vaticana de la semana, antes de que saliese este informe, fue que contra todo pronóstico, cuando ya solo le quedan apenas unos días y se suponía que iba a ser el nuevo Papa el que iba a tomar esa decisión, Benedicto XVI ha nombrado nuevo presidente del Banco Vaticano. Ha nombrado al alemán Ernst von Freiber, que es director de una de las mayores navieras del mundo, naviera que, por cierto, se dedica, entre otras cosas, a la construcción de buques de guerra. Lo que se preguntó a Lombardi si eso podía ir en contradicción con la ley de Dios, y Lombardi se enfadó muchísimo con el periodista que se lo preguntó y le dijo que bueno, que no. Y todos los analistas citan que esto es básicamente la última bofetada que le da Benedicto XVI a Tarcisio Bertone, que fue el que destituyó a Ettore Gotti Tedeschi, que fue el anterior presidente del Banco Vaticano. Por cierto, que Ettore Gotti Tedeschi, según los medios italianos, que actualmente se encuentra en la cárcel por otro tipo de cuestiones, tiene depositado en poder de una persona de su máxima confianza un informe que dice lo siguiente: en caso de que me asesinen o me pase algo extraño aquí dentro, habré muerto por esto, dalo a conocer al público. Curiosamente no es el único. El antiguo mayordomo del Papa, indultado in extremis por Benedicto XVI, también tiene unos papeles que también tiene depositados en un notario de Roma, que en caso de tener una muerte extraña deberían de ser dados a conocer a la prensa. Nos pone Noel el nombre de la rosa, y esto nos recuerda un poco a esa abadía de los crímenes, ¿no? Totalmente. Esto es increíble, vamos. Aunque sea en medio minuto, había profecías antiguas. Mira, hay que cosas que ya rayo, empiezan a, no solamente del rayo. Por ejemplo, ya ha salido a la luz que el Papa Pío X, en 1909, durante una audiencia que tiene además con un grupo de jesuitas, cae en una especie de éxtasis. En ese éxtasis sale después con el rostro totalmente aterrado y dice que ha visto un papa que no es él, que está abandonando Roma corriendo por encima de las cabezas de muchos sacerdotes. Ya esta nueva profecía se está saliendo otra vez a la luz y coincide con todo lo que está pasando. ¿Y cómo sale el Papa el día 28? Por encima de las cabezas de todos los sacerdotes en helicóptero. Nosotros luego continuamos con otras historias. Santi Camacho, compañero, muchísimas gracias. Gracias por todo ese informe. Hablamos de Corea del Norte el domingo, Sí, mañana. Porque parece que hay tambores de guerra que están sonando por esa zona del mundo. Vamos a hacer una visita al país secreto y nos vamos a sorprender. Como siempre, compañero, gracias por todo lo que nos has asustado hoy. Un placer, no asustados, pero un placer. Gracias, Santi. Luego continuamos y nos metemos de lleno en ese informe concreto sobre ciertas visiones. ¿Te parece? Vamos con ello.